Secundaria tercer grado. Matemáticas. Razones trigonométricas 2. Estimadas alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria, les doy la más cordial bienvenida a Aprende en Casa 3. Soy el maestro Luis Miguel Villarreal Matías y en esta ocasión estudiaremos las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente en el círculo unitario para obtener los valores más comunes y sus gráficas. Necesitarán para esta sesión cuaderno de apuntes, lápiz y goma. Si alguien tiene discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Y toda la disposición para aprender y asimilar los conocimientos que vamos a desarrollar aquí. Para comenzar, se conocen como razones trigonométricas aquellas que relacionan los lados de un triángulo rectángulo. Tres funciones trigonométricas son seno, coseno y tangente. Al cociente de la longitud del cateto opuesto entre la hipotenusa se le conoce como seno y se denota con la palabra seno. Al cociente de la longitud del cateto adyacente entre la hipotenusa se le conoce como coseno y se denota con la palabra cos. Al cociente de la longitud del cateto opuesto entre el cateto adyacente se le conoce como tangente y se denota con la palabra tan. Ocuparemos el círculo unitario para estudiar el comportamiento de estas funciones. Primero, veamos que en el estudio de los ángulos de un triángulo rectángulo hay unos que sirven de referencia, como son 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 y 90 grados. Ocupando el triángulo rectángulo, podemos calcular cuánto valen el seno, coseno y la tangente de alguno de los ángulos mencionados. Vamos a completar la tabla siguiente. Supongamos un triángulo rectángulo cuyos catetos miden una unidad. Esto significa que alfa mide 45 grados. ¿Por qué es así? Porque este triángulo rectángulo también es un triángulo isósceles. Entonces, dos de sus ángulos miden lo mismo. Sabemos que uno de los ángulos mide 90 grados, porque es recto. Esto supone que la suma de los otros dos ángulos sean de 45 grados. Ahora, calculemos cuánto vale la hipotenusa de este triángulo rectángulo. La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. Es decir, hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto opuesto al cuadrado, más el cateto adyacente al cuadrado. Esto hace que la hipotenusa sea igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Así la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 2. Ahora podemos encontrar cuánto valen el seno, el coseno y la tangente de 45 grados. El seno de 45 grados es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Esto es, el seno de 45 grados es igual a 1 entre la raíz cuadrada de 2. El coseno de 45 grados es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Esto es, el coseno de 45 grados es igual a 1 entre la raíz cuadrada de 2. La tangente de 45 grados es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Esto es, la tangente de 45 grados es igual a 1 entre 1, lo que es igual a 1. Escribamos estos datos en la tabla. Vamos a encontrar los siguientes valores. Consideremos un triángulo equilátero,
cuya medida de cada lado es una unidad. Como es un triángulo equilátero, cada uno de los ángulos mide 60 grados. Obtenemos la altura de uno de los ángulos que, en este caso, divide el triángulo equilátero en dos triángulos rectángulos. Consideremos al ángulo de 30 grados. La hipotenusa tiene un valor igual a una unidad. Uno de los catetos, el opuesto, es igual a un medio. Para tener los datos necesarios, falta calcular el valor del otro cateto, el adyacente, que es la altura del triángulo. El cateto adyacente al ángulo alfa es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, menos el cateto opuesto al cuadrado. Sustituyendo valores, es igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, menos un medio al cuadrado. Como un medio al cuadrado es igual a un cuarto, el cateto adyacente es igual a la raíz cuadrada de 1 menos un cuarto, que es igual a la raíz cuadrada de 3 cuartos. Esto es igual a la raíz cuadrada en el numerador y en el denominador. Queda entonces que el cateto adyacente tiene un valor de raíz cuadrada de 3 entre 2. Y calculamos. El seno de 30 grados es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Esto es, el seno de 30 grados es igual a un medio. El coseno de 30 grados es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Esto es, el coseno de 30 grados es igual a la raíz cuadrada de 3 entre 2. La tangente de 30 grados es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Esto es, la tangente de 30 grados es igual a 1 entre raíz cuadrada de 3. Escribamos estos datos en nuestra tabla. Sigamos con el triángulo equilátero anterior, solo que ahora consideraremos el ángulo de 60 grados de uno de los dos triángulos rectángulos. Por los cálculos anteriores, ya tenemos cuánto mide el cateto opuesto al ángulo de 60. Raíz cuadrada de 3 entre 2. Y calculamos, el seno de 60 grados es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Sustituimos valores y nos queda raíz cuadrada de 3 entre 2 entre 1. Esto es, el seno de 60 grados es igual a raíz cuadrada de 3 entre 2. El coseno de 60 grados es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Al sustituir valores, queda que es igual a un medio entre 1. Esto es, el coseno de 60 grados es igual a un medio. La tangente de 60 grados es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Sustituyendo valores, queda como raíz cuadrada de 3 entre 2 entre un medio. Queda entonces que la tangente de 60 grados es igual a la raíz cuadrada de 3. Escribamos estos datos en nuestra tabla. Nos hace falta encontrar los valores para los ángulos de 0 grados y 90 grados. Para ello, se ocupará el círculo unitario. Pero, ¿qué es el círculo unitario en trigonometría? Se llama círculo unitario al círculo de radio 1 utilizado para representar las razones trigonométricas y obtener de forma gráfica los valores de las funciones con respecto a un ángulo dado. Las razones trigonométricas en el círculo unitario se construyen de la siguiente manera. En el plano cartesiano se traza un círculo de radio igual a 1. Este es el círculo unitario. Se traza un segmento de recta que va del centro C a cualquier punto de la circunferencia, por ejemplo, A, siendo el radio del círculo el segmento CA. Se traza la vertical que pasa por A y corta al eje de la X en el punto B.
Se traza el segmento CB. Se marca el ángulo al que llamaremos alfa. Se forma dentro del círculo unitario el triángulo rectángulo ACB. El radio CA es la hipotenusa y la llamaremos H. El lado AB es el cateto opuesto al ángulo alfa, que llamaremos CO. El lado CB es el cateto adyacente al ángulo alfa, que llamaremos CA. Del círculo unitario tenemos que el seno de alfa es igual al cociente del cateto opuesto sobre la hipotenusa, es decir, el lado AB entre CA. Como el lado CA es el radio de la circunferencia y es igual a 1, el seno de alfa entonces es igual al lado AB. El coseno de alfa es igual al cociente del cateto adyacente sobre la hipotenusa, es decir, el lado CB entre CA, y como el lado CA es el radio de la circunferencia y es igual a 1, el coseno de alfa entonces es igual a CB. La tangente de alfa es igual al cociente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Así la tangente de alfa es igual a AB entre CB. Muy bien, alumnas y alumnos. Ya se definió el círculo unitario y las funciones seno, coseno y tangente con respecto a un ángulo alfa. Regresemos a calcular el valor del seno, coseno y tangente de los ángulos 0 y 90 grados, ahora ocupando el círculo unitario. Si alfa es igual a 0 grados, esto implica que el punto A se encuentra sobre el eje de las X y que el cateto AB es igual a 0, mientras que la hipotenusa, que tiene el valor del radio, sigue siendo igual a 1. Así, seno de 0 grados es igual a 0 entre 1, lo que lo hace igual a 0. Para el coseno de 0 grados, B se encuentra en el punto 1 sobre el eje de las X. Entonces, el cateto adyacente CB tiene valor de 1. Así, el coseno de 0 grados es igual a 1 entre 1, lo que lo hace igual a 1. La tangente de 0 grados es igual a 0 entre 1, lo que lo hace igual a 0. Escribamos estos datos en nuestra tabla. Ahora veamos el caso cuando alfa es igual a 90 grados. El que alfa sea igual a 90 grados implica que el punto A se encuentra sobre el eje de las 10 y que el cateto AB es igual a 1, mientras que la hipotenusa, que tiene el valor del radio, sigue siendo igual a 1. Así, seno de 90 grados es igual a 1 entre 1, lo que lo hace igual a 1. Para el coseno de 90 grados, B se encuentra en el origen, el punto 0 del eje de las 10, entonces el cateto adyacente CB tiene el valor de 0. Así el coseno de 90 grados es igual a 0 entre 1, lo que lo hace igual a 0. La tangente de 90 grados es igual a 1 entre 0, lo que lo hace igual a infinito. Pero, ¿por qué es así? ¿Cuál será el cociente de 1 entre un número pequeño? ¿Cuánto es 1 entre 0.5? Es 2. ¿Entre 0.25? Pues es 4. Entre 0.01 es 100, entre 0.001 es 1000, y así podemos seguir, de tal manera que el resultado de la división de 1 entre una cantidad pequeña es un número cada vez más grande, y conforme nos vamos acercando a 0, el resultado es cada vez más grande. De tal manera que muy cerca de 0 ya no podemos definir qué cantidad es, y por eso lo llamamos infinito. Ahora escribamos estos datos en la tabla y con eso la completamos. Vamos a verla.
Ahora veamos estas cantidades en números decimales. ¿Cómo vamos hasta aquí? Así como toda expresión matemática tiene una representación gráfica, también las funciones trigonométricas tienen una representación gráfica en la que podemos ver el comportamiento de estas funciones. Veamos la gráfica de la función y igual a seno de x, dando valores a x desde 0 grados hasta 360 grados. En el lado izquierdo de la gráfica se observa el círculo unitario donde se indica el ángulo en grados. Y del lado derecho, en el plano cartesiano, está la gráfica de la función seno de dicho ángulo. Observen cómo al iniciar en el ángulo 0 grados, la gráfica de seno en el plano cartesiano inicia en el origen. Al llegar a 90 grados, el ángulo se alcanza el nivel máximo de la gráfica, es decir, el valor de y es 1. Al seguir aumentando los grados del ángulo, la gráfica en el plano cartesiano disminuye hasta llegar a 0, cuando el ángulo es igual a 180 grados. A partir de los valores de los ángulos mayores a 180 grados, los valores de la función en la gráfica son negativos, teniendo el punto mínimo en 1 negativo. Cuando el ángulo es igual a 270 grados y finalmente al llegar a 360 grados, el valor de la función es 0. En la gráfica se observan los valores para la función coseno. En 0 grados, el valor de la función es 1 y va decreciendo hasta llegar al valor 1 negativo, conforme aumenta el ángulo a 180 grados. A partir de ahí, al crecer el ángulo en grados, los valores de la función coseno crecen hasta llegar nuevamente al valor de 1, cuando el ángulo es de 360 grados. En la gráfica de la función tangente, se observa que para el ángulo de 0 grados, el valor es 0. Observen cómo los valores de la tangente para los ángulos de 90 y 270 grados no está definida, tal como lo mencionamos anteriormente, mientras que el valor de la función tangente para los ángulos 0, 180 y 360 grados es de 0. Si se están preguntando en dónde pueden aplicar lo anterior, veamos el siguiente video. ¿Qué tal? ¿Sabían que el uso de las razones trigonométricas es fundamental en las matemáticas? En particular, en problemas geométricos, en donde se tiene que determinar una distancia inaccesible a la medición directa. Por ejemplo, aunque tuviéramos una cinta métrica y acceso a todos los pisos de un edificio tan grande como la Torre Latinoamericana, ubicada en la Ciudad de México, resultaría muy difícil medir directamente su altura. ¿Se te ocurre algún método para medir su altura? En la Ciudad de México, Laura y Mauricio fueron a visitar la Torre Latinoamericana. Pensaron medirla tal como lo aprendieron en la escuela. ¿Sabes? Mi papá me dice que la torre fue por muchos años el edificio más alto de México. Pero, ¿cómo podemos hacer para medirla? Pues con la semejanza de triángulos, ¿no? Claro, mira, si quieres podemos medir la longitud de la sombra del edificio proyectada en el piso y luego colocamos perpendicularmente una varilla sobre el piso para que el final de la sombra de la varilla coincida con la del edificio. Así formamos dos triángulos semejantes, como lo hizo un tal Tales con la pirámide de Egipto. Así es, como sus lados correspondientes guardan la misma proporción, podremos determinar la altura de la torre. Cuando llegaron a la torre, se dieron cuenta que la sombra del edificio no alcanzaba a proyectarse sobre el suelo.
A Mauricio se le ocurrió que podrían medir el ángulo que forma la línea de visión al punto más alto de la torre con la horizontal y usar alguna relación trigonométrica. Para tal propósito, se alejaron de la base del edificio a una distancia mayor a 100 metros y usaron un dispositivo apropiado. Cada quien hizo sus mediciones para después poder comparar resultados. Laura se situó a una distancia aproximada de 112 metros de la base del edificio y Mauricio se alejó a 168 metros. Los ángulos que obtuvieron fueron 65 y 55 respectivamente. Luego buscaron los valores de las tres razones trigonométricas que corresponden a los ángulos medidos. Buscaron una tabla de razones trigonométricas. Para encontrar los valores del seno, coseno y tangente de los ángulos, hicieron lo siguiente. Para el de 65 grados, localizaron el renglón con este ángulo y la columna con el valor del seno y anotaron el valor en el cuaderno. Lo mismo hicieron para encontrar el valor del coseno y la tangente. Luego agruparon los datos que tenían en una tabla. Veamos ahora cómo con estos datos pudieron calcular la altura de la torre latinoamericana. Para encontrar la altura de la torre latinoamericana, dibujemos el triángulo rectángulo que trazó Laura. La altura de la torre latinoamericana es claramente el cateto opuesto al ángulo de 65 grados más la altura de Laura. Ya sabemos el valor de las razones trigonométricas para este ángulo. Laura notó que no le servían todas las razones trigonométricas para encontrar la altura. Al coseno lo descartó, pues en esta relación ni siquiera aparece la longitud del cateto opuesto, que es justo lo que le interesa conocer. Por otro lado, el seno relaciona dos datos que no se conocen, la medida del cateto opuesto y la medida de la hipotenusa. Es evidente que tienen que usar la tangente para hacer sus cálculos, pues esta relaciona dos datos conocidos, que son el valor de la tangente de 65 grados y la longitud del cateto adyacente, con el dato a encontrar el cateto opuesto. Atento, van las sustituciones y los despejes. Podemos llamar a la incógnita la longitud del cateto opuesto como X. Con un simple despeje, obtenemos el valor de 240.184 metros. Pero esa es solo la medida del cateto opuesto. Falta agregarle la altura que hay desde el piso hasta los ojos de Laura, que es aproximadamente de 1.4 metros. De esta manera, ella obtuvo que la altura de la torre latinoamericana es aproximadamente 241.6 metros. Acabamos de ver cómo se pueden usar las razones trigonométricas en la solución de un problema. En este caso, usamos la tangente. Como habrás notado, no tuvimos que tener acceso a la torre ni tuvimos que medir sombras para conocer su altura. Sin embargo, Mauricio obtuvo datos diferentes a los de Laura. ¿Qué creen que suceda si calculamos la altura de la torre con estos otros datos? Mauricio usó una calculadora en lugar de las tablas para encontrar el valor de la tangente del ángulo de 55 grados. Estos son los pasos que él siguió.
Primero ingresó la medida del ángulo, 55 grados. Luego apretó la tecla de la razón que va a calcular, la tangente. Y con ello obtuvo el valor de la tangente de 55 grados, que es aproximadamente 1.43. Del triángulo formado tenemos que la altura de la torre latinoamericana es aproximadamente la medida del cateto opuesto al ángulo de 55 grados. Es decir, despejando este cateto opuesto obtenemos... Como la distancia del piso a los ojos de Mauricio es aproximadamente de 1.5 metros, la altura de la torre latinoamericana que midió es de 241.4 metros, casi la misma que calculó Laura. No se preocupen si no reconocieron todo lo que estaba en el video. El tema es amplio y requiere más estudio, pero sí debemos considerar que las razones trigonométricas se aplican en áreas del conocimiento como la topografía, donde permiten calcular la altura de un edificio dada la base y el ángulo. En aviación se puede determinar la distancia de dos aviones que partieron a la misma velocidad y siguieron trayectorias rectas. Y también es fundamental para guiar el rumbo correcto de un barco. En la ingeniería se utiliza para construir puentes a través de las montañas y lograr que las atraviesen correctamente. Interesante, ¿cierto? Casi concluimos, pero antes les planteo algunas preguntas de reflexión. La gráfica de la función seno es cíclica, es decir, se repiten los valores al considerar los 360 grados del círculo unitario. ¿Cuántos grados medirá el ángulo cuando el valor de la función seno es 0 en la parte indicada en la gráfica? En el caso de la gráfica de la función coseno, el valor para el ángulo 275 grados es positivo o negativo. ¿Y para el ángulo de 99 grados? En el caso de la gráfica de la función tangente, ¿el valor para el ángulo de 99 grados está definida? Muy bien, alumnas y alumnos. Las y los invito a que revisen su libro de texto para buscar los ejercicios correspondientes a este tema y consoliden sus conocimientos. Soy el maestro Luis Miguel Villarreal Matías y fue un gusto trabajar con ustedes en esta sesión. Y más pronto de lo que nos imaginemos, nos volveremos a encontrar en la nave de las matemáticas, en Aprende en Casa 3. Hasta la próxima.